Bueno, buenas noches nuevamente. ¿Me escuchan mejor? Por favor, me confirman. Sí, sí, señor. Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Vamos entonces a continuar trabajando el ejercicio que venimos desarrollando. Ya hicimos un proceso previo de normalización. Ya, bueno, normalización no tanto, transformación de los datos. Y pasamos ahora a crear el modelo semántico para poder consolidar pues, un modelo de datos que nos permita generar algunos reportes y visualizaciones a partir de esa data. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. Por favor, confírmenme que están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, Sí, señor. excelente. Bueno, nosotros quedamos la sesión anterior en esta parte cuando teníamos ya consolidado o más bien cargada la data dentro del libro a través de una importación por Power Query, ¿cierto? Entonces nosotros acá si vemos las consultas y conexiones, pues tenemos los 4 reportes con los que estamos trabajando, que es el reporte de ventas, el reporte de pagos, la referencia de región y la referencia de producto. Esa es como la data con la que estamos trabajando en esto. ¿Listo? Cuando nosotros ya hicimos el proceso de transformación, de normalización de los datos, el paso siguiente cuando estamos trabajando desde Excel es poder consolidar el modelo semántico o el modelo de datos con el cual vamos a trabajar para la construcción del reporte. Entonces, para ese caso, vamos a ir a Archivo, Opciones, vamos a habilitar el Power Pivot. Creo que la mayoría ya lo tiene, pero si alguno no lo ha realizado, entonces vamos a Archivo, Opciones, y en Opciones nos vamos a Complementos. Y vamos a Complementos com, le damos aquí en Ir, y habilitamos la opción de Microsoft Power Pivot for Excel. ¿Listo? Les damos clic ahí en la opción de Microsoft Power Pivot y le damos a aceptar y automáticamente nos va a aparecer un menú aquí en la parte superior y ese menú pues es el que nos va a permitir ingresar al pivot para cargar y cargar los datos y poder crear el modelo. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces si nosotros le damos aquí en administrar, el botón administrar que es el primero que nos aparece, nos va a abrir una ventana muy similar a Excel, ¿listo? Muy similar a Excel, pero nos la arroja en blanco. Y está en blanco precisamente porque no le hemos cargado ningún tipo de data. Entonces vamos a hacer el cargue, lo primero que tenemos que hacer es el cargue de la data y para eso lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir una a una las tablas de datos que ya tenemos aquí, nos paramos en cualquier parte de la tabla, no necesitan seleccionarla y le damos aquí en el botón que dice agregar a modelo de datos. Agregar a modelo de datos. Y ahí lo que está haciendo es importando los datos de Excel al Power Pivot. Entonces ahí se demora un tricito, pero nos aparece la data. Fíjense, ahí está toda la data como si estuviéramos en Excel. Ya nos importó la primera tabla. Y hacemos lo mismo con cada una. Entonces nos vamos a referencia de pagos, nos paramos en la tabla y le damos agregar a modelo de datos. Siguiente tabla, referencia región, y le damos agregar a modelo de datos. ¿Listo? Y ya tendríamos ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Claro, hasta ahí. Pues es que yo lo escucho entrecortado un poquito. Por favor. Se escucha entrecortado.
Cargar. Ahí me escuchan. Ahí me es mejor. Sí, señor. Listo. Entonces, hacemos el cargue de nuestras 4 tablas. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos. Bueno, muy bien. Una vez tengamos las 4 tablas cargadas, vamos a poder construir nuestro modelo de datos. Para construir el modelo de datos, está en Power Pivot. Entonces, Power Pivot tiene una serie de opciones. ¿Listo? Entonces, acá tiene la opción de pegar, de anexar, de reemplazar datos, los accesos a las fuentes de datos, datos externos, el botón de actualizar en caso de que exista un cambio en los datos de las tablas. Entonces, podemos acá ingresar por el botón de actualizar. Tabla dinámica, si queremos consolidar una tabla dinámica lo podemos hacer, ¿sí? Podemos construir dentro del modelo de datos una tabla dinámica para que haga parte también del modelo. Acá le podemos cambiar el tipo de datos, entonces por ejemplo yo digo, oiga, los montos deberían estar en formato pesos, en formato moneda, entonces acá lo podemos manejar de esta manera. La fecha la tenemos en formato de fecha, pero en fecha corta, nos interesa fecha corta, entonces le cambiamos aquí a fecha corta y hacemos las modificaciones que correspondan. ¿Listo? Acá también podemos ordenar del más antiguo al más reciente, o podemos ordenar de la A a la Z, o podemos ordenar de menor a mayor, dependiendo de la variable con la que estemos trabajando. También nos permite ordenar columnas, ¿sí? Hacer búsquedas, crear autosumas y otras opciones. Aquí en diseñar, pues podemos insertar funciones o podemos inmovilizar parte de la tabla y podemos crear las relaciones, que eso es lo que ya vamos a hacer en el modelo de datos. ¿Listo? También tenemos unas opciones avanzadas de resumir, ¿sí? De buscar sinónimos o de administrar las tablas y los modelos y el modelo de datos como tal. ¿Listo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a ingresar aquí en el menú de inicio y vamos a darle clic donde dice vista de diagrama. Y cuando le damos a la vista de diagrama nos vamos a encontrar que nos aparecen las 4 tablitas con las que estamos trabajando. Aquí aparecen las 4 tablitas. Si tenemos 30 tablas, pues las 30 si las vinculamos al pivot, nos van a aparecer aquí dentro de nuestra vista de diagrama. ¿De acuerdo? ¿Claro, claro? ¿Claros hasta ahí? Cristian, María, Celina, Brigitte, Ingrid, Nicolás, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, sí le escucho. A veces se corta la conversación. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Sí, señor. No, profe. ¿Qué está pasando? ¿Y ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, señor.
Listo. Me avisan, porfa, si se va la comunicación. Bueno, entonces les decía, ya tenemos cargadas las tablas. ¿Sí les aparece así la vista de diagrama? Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí es donde vamos a construir nuestro modelo semántico. ¿Listo? Dentro de la construcción del modelo semántico debemos tener en cuenta algunos elementos. El primero de ellos es que cuando nosotros estamos trabajando con tablas de datos, nosotros pasamos por un proceso de normalización. Y esa normalización tiene unas connotaciones, dentro de el proceso que estamos haciendo. Apaguemos micrófonos, porfa. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos haciendo la transformación, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de tablas. Vamos a tener, por un lado, unas tablas de hechos y por otro lado, vamos a tener unas tablas de dimensiones. Este es el resultado de hacer un proceso de transformación y normalización. Las tablas de hechos, vamos a pensarlas como unas tablas transaccionales. ¿Qué significa una tabla transaccional? Es aquella que de una u otra manera está recogiendo el histórico de datos de la información que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, una empresa tiene una tabla de ventas. Entonces, la tabla de hechos va a ser la que va a recoger las diferentes ventas que desarrolla la empresa. ¿Sí? Es una tabla transaccional. Mientras que las tablas de dimensiones son unas tablas, piénsenlas como tablas de atributos, ¿listo? O de características. Estas tablas lo que hacen es nutrir, ¿sí? Van a nutrir la tabla de hechos. Entonces, por ejemplo, esta es la tabla de ventas, pero acá están las características de los productos, o están, por ejemplo, los cálculos de los impuestos, o están, por ejemplo, los vendedores de cada transacción, o están, por ejemplo, las condiciones de pago. O sea, podemos sacar múltiples atributos, ¿sí? Como tablas de dimensiones que nutren a la tabla de hechos, que es la tabla transaccional. ¿De acuerdo? ¿Claro, claro? Perfecto. Entonces, la tarea que tenemos inicialmente es definir, identificar la tabla, cuál es la tabla de hechos y cuál es la tabla de dimensiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de una u otra manera identificar una tabla de hechos y la tabla de dimensiones? Concentrémonos solamente en estas tres tablas que tenemos acá. Tabla región, referencia a producto y referencia a pago. Vamos a concentrarnos solamente en estas tres. Pregunta, si ustedes tuviesen que combinar o tuviesen que relacionar estas tres tablas que tenemos acá, la pregunta es, ¿podrían hacerlo? O sea, ¿podrían vincularse estas tres tablas? Referencia a región, referencia a pago y referencia a producto. ¿Qué opinan? ¿Se podría o no se podrían vincular? Pues no, porque no tienen un campo en común. Exacto. No tienen... No, apaguemos micrófonos. No tienen variables en común, ¿cierto? Acá tenemos regiones, acá tenemos métodos de pago y acá tenemos productos. Entonces, esto lo que nos está mostrando es dos cosas. O que las tablas no tienen nada que ver, ¿cierto? Que muy rara vez pues eso ocurre porque se supone que nosotros ya hicimos un proceso de importación de datos y allá en la importación ya hicimos la selección de los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, no creo que ese sea el inconveniente. Y por lo tanto, la segunda opción es que son tablas de dimensiones. O sea, tablas que vienen a complementar una tabla principal, que es la tabla de hechos. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo acá, que nosotros tenemos estas tablas de dimensiones, pero hay una tabla de hechos, que es la que tenemos aquí al costado izquierdo. Entonces resulta que aquí ya podemos identificar que el reporte de ventas es precisamente la tabla de hechos y estas tres son unas tablas de dimensiones. ¿Listo? Ahora bien, viene la otra pregunta y es nosotros cómo vamos a relacionar, estas tablas. Entonces aquí hay otro elemento importante que debemos identificar y es la cardinalidad. ¿Listo? Cuando hablamos de la cardinalidad estamos hablando del tipo de relación que se va a presentar entre los datos. Entonces podemos tener una cardinalidad de 1 a 1. ¿Qué significa? 1 a 1.
Cuando nosotros tenemos una cardinalidad 1 a 1, lo que quiere decir es que un registro de la tabla 1 se vincula con un registro de la tabla 2. ¿Listo? Solamente hay una relación 1 a 1. No se puede que un registro de la tabla 1 tenga relación con dos registros de la tabla 2 o viceversa. Siempre se va a respetar que haya una paridad 1 a 1. ¿Listo? Pero también podemos tener una cardinalidad 1 a varios. ¿Listo? En algunas bases de datos se representa con el asterisco, en otras se representa con n. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, 1 a n o 1 a asterisco significa la relación 1 a varios. Y una relación 1 a varios significa que un registro de la tabla 1 se vincula con dos o más registros de la tabla 2. ¿Listo? Si no, O viceversa. Por, ¿Vale? Apaguemos el micrófono. no es una detección. Gracias. Entonces, tenemos la relación 1 a 1 y tenemos la relación 1 a varios. ¿Listo? Y la última relación que podemos tener es una relación varios a varios. Y esta relación varios a varios lo que nos está implicando es que varios registros de la tabla 1 se vinculan con varios registros de la tabla 2. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una relación de varios a varios. En Excel nosotros no vamos a poder utilizar esta vinculación de varios a varios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta vinculación de varios a varios no se puede utilizar y cuando se puede, por ejemplo, en Power BI, ¿por qué nos genera conflicto? Pues porque resulta que estas relaciones me sirven a mí para filtrar. Entonces, cuando yo tengo una relación varios a varios y voy a filtrar, pues el sistema no va a identificar cómo hacer el filtro porque hay varias opciones de filtro, ¿sí? Entonces, esas varias opciones de filtro lo que nos hace es generar un conflicto dentro de las bases de datos y dentro del modelo relacional. Entonces, por eso es recomendable no trabajar relaciones de varios a varios. ¿Qué se les recomienda cuando tienen una relación de tablas varios a varios? Identificar la variable llave, ¿sí? Que está entre las tablas, y con esa variable llave crear una tercera tabla con registros únicos. Entonces, al final, cuando yo haga el ajuste, cuando haga la normalización, me quedaría una relación de tres tablas, de varios a 1 a varios. Entonces, esta relación n a 1 y 1 a n, pues es precisamente esta segunda opción que tenemos acá. Entonces, esta tabla intermedia lo que permite es generar los filtros hacia ambos lados. Yo puedo filtrar hacia la izquierda, hacia la derecha, con esta tabla tercera creada que nos permite crear una mejor relación. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta aquí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Edwin, adelante. ¿Alguna duda? Listo, muy bien. Ahora bien, después de la cardinalidad debemos tener en cuenta otro factor y es la direccionalidad. ¿Listo? La direccionalidad lo que nos implica o lo que nos muestra es hacia dónde se genera el filtro. ¿Listo? Entonces, eso nos va a aparecer una flechita, eso nos muestra una flechita, y esa flechita lo que hace es mostrarnos hacia dónde se va a generar el filtro. Normalmente, los filtros van con dirección hacia la tabla de hechos. ¿Listo? O sea, las tablas de dimensiones filtran a la tabla de hechos. ¿Listo? Y esa direccionalidad puede ser en un sentido, puede ser una direccionalidad en un solo sentido, o también podemos tener direccionalidad en ambos sentidos. ¿Listo? Depende de la necesidad del filtrado. Si yo necesito filtrar solamente la tabla de hechos, pues lo hago en un sentido. Pero si yo también necesito filtrar la tabla de dimensiones, pues hago un filtro cruzado o en ambos sentidos. ¿Listo? Entonces, con estos elementos, pues yo debo entender y debo trabajar, ¿sí? La construcción de mi modelo de datos. Entonces, vámonos al modelo de datos y lo aplicamos. Entonces, fíjense que la referencia región
con el reporte de ventas está vinculado a través de esta variable de referencia de región. ¿Listo? Entonces yo arranco desde la tabla de hechos, le doy clic sostenido a la variable llave con la que voy a trabajar y la arrastro hasta la tabla y la variable que voy a vincular. Entonces fíjense que ahí me muestra lo siguiente. Me crea una línea y esa línea me está diciendo que la relación es, miren la flechita, va apuntando hacia la tabla de hechos. Por lo tanto, nosotros decimos que la relación es 1 a varios. ¿Listo? La relación es 1 a varios. Y en una direccionalidad en un solo sentido. ¿Vale? ¿Claro para todos hasta ahí? Claro, claro. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con la referencia producto. Entonces tenemos acá un ref product. Con el ref product, entonces arrastramos desde la tabla de hechos hacia la tabla de dimensiones y tenemos exactamente la misma relación, 1 a varios. Y por último, la referencia de pagos. Y la referencia de pagos entonces está con el ref payment. Entonces, ref payment, arrastramos a ref payment y la relación es 1 a varios. Entonces aquí, mis estimados, ya tenemos construido nuestro modelo de datos. Esto que están viendo en pantalla se conoce como un modelo de estrella. El modelo de estrella es un modelo de datos en el cual tenemos una tabla de hechos en el centro que se conecta con múltiples tablas de dimensiones, ¿sí? A través de variables clave. ¿Listo? Este es uno de los modelos de datos más recomendables para temas de rendimiento de consulta y de construcción de reportes de datos. ¿Listo? Hay otro tipo de modelos de datos, como por ejemplo copo de nieve, pero eso genera unos conflictos y unos procesamientos un poco más lentos al modelo de estrella, que es el que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, en la medida de lo posible, la invitación es a que construyamos modelos de estrella para poder optimizar y mejorar el rendimiento de los datos. ¿Claro, claro? Dime, Carlos. Bueno, a ver, bueno, ya me hablaste del modelo de copo de nieve, pero yo revisando, o sea, mirando el modelo, encontraría también que, bueno, no sé si sería, qué tan bueno sería o qué tan malo sería. Separar un poquito porque también en la parte donde tú colocas el producto también está la categoría. Y también podríamos decir que muchos productos pertenecen a una categoría. O sea, hay una referencia de un producto que obviamente está asociado con un nombre de producto, pero también una categoría puede manejar una ID de categoría, una referencia de categoría, porque una categoría amarra muchos productos. Entonces yo de pronto uniría, no sé, qué tan conveniente sería de pronto sacar el campo categoría de ahí, generar una tabla que se llame categoría y la tabla categoría enlazarla con un estilo copo de nieve a referencia a productos. ¿Qué tan beneficioso sería o no? Claro que sí, muy buena pregunta. Y eso lo hacemos dentro del proceso de normalización. Entonces, esa normalización la vamos a ver más adelante, porque precisamente la primera fase de normalización lo que nos pide es que existan dependencias totales. ¿Listo? Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Esta categoría de producto no tiene una dependencia total con la referencia de producto. ¿Qué pasa aquí? Que aquí no tenemos un código de categoría producto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es construir una variable, una categoría, una referencia de categoría, ¿cierto? Que sería una variable llave. Y una vez hecho eso, pues dividimos esta tabla de referencia de productos para generar una segunda tabla que se llame categoría de producto. ¿Listo? Como tú lo dices, tal cual. Entonces sacamos la categoría, ahí van a reducirse los datos porque obviamente una categoría se puede repetir para varias referencias de producto y ahí ya empezaría a convertirse no tanto como un modelo de estrella, sino se convertiría como un modelo de copo de nieve. ¿Ahí qué pasa? Que ahí tú tienes que entrar a evaluar si justifica convertirlo de esa manera, porque si tú vas y miras, vamos y miramos la tabla de referencia de productos, esta es la referencia de productos, ¿sí? Entonces, digamos que por temas de rendimiento no justifica hacer la separación, ¿sí? Ya si estamos en una empresa como por ejemplo Éxito, Jumbo, ¿sí? Macro, que tienen una cantidad gigantesca de referencia de productos y categorías, ahí podríamos entrar a revisar si para optimizar el rendimiento mejor separamos las dos tablas. ¿Listo?
Ok. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta adicional. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, ya teniendo ese modelo, procedemos. ¿Listo? Power Pivot. Ahí no tienen que guardar, no tienen que hacer nada porque recuerden que el Power Pivot es un complemento, por lo tanto está procesando internamente dentro del Excel. Entonces ahí cuando nosotros pues cerramos el Power Pivot, automáticamente ya queda cargada la configuración dentro del Excel. ¿Listo? ¿Qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Fíjense que ayer, en la clase pasada, nosotros construimos una tabla dinámica y un gráfico dinámico con esta información, ¿cierto? Pero si yo quisiera, miren acá en la tabla dinámica, si yo quisiera hacer un gráfico de columnas, no por trimestre, sino por producto, pues lo único que yo tengo aquí es la referencia de producto. Yo no tengo el nombre del producto, o no tengo el nombre de la región, o no tengo el nombre del método de pago. Entonces, ¿por qué se está presentando eso? Pues porque yo los datos los tengo en diferentes tablas, ¿sí? Tengo en diferentes fuentes de datos. Entonces ahí es donde cobra importancia precisamente el modelo para poder articular todas esas tablas y poder crear visualizaciones, reportes que integren todos los datos del modelo. ¿Listo? Y entonces para eso nosotros ya no le vamos a dar insertar tabla dinámica, ¿sí? Sino que vamos a trabajar es un insertar tabla dinámica, no desde la tabla o rango como lo hicimos la vez pasada, sino ya podemos hacerlo desde el modelo de datos. Antes de que construyéramos el modelo de datos, esta opción estaba deshabilitada, ¿sí? Como ya consolidamos en el pivot un modelo de datos, ya el pivot nos reconoce y le dice a Excel, oiga, ya podemos crear tablas dinámicas desde el modelo de datos. Entonces le vamos a dar clic ahí donde dice desde modelo de datos y le vamos a pedir que nos haga una hoja nueva. Y entonces cuando yo ya tengo el modelo de datos, fíjense que ya no me aparece, miren cómo me aparece la tabla aquí, la tabla dinámica. Aparecen las variables, ¿sí o no? ¿Las variables de qué? De esta tablita que tenemos acá. Pero cuando yo lo creo desde un modelo de datos, ya no me aparecen las variables, me aparece primero las tablas. Entonces fíjense que aquí me están apareciendo las 4 tablas con las que estoy trabajando mi modelo. Y si yo le doy clic en la flechita, lo que va a pasar es que me va a desplegar todas las variables que tiene cada una de las tablas con las que estoy trabajando el modelo. ¿Listo? Entonces aquí, pues yo ya puedo construir unos reportes visuales mucho más efectivos en términos de narrativa y mucho más potentes en términos de información. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, digo, oiga, ya puedo mirar, por ejemplo, por los métodos de pago, cuánto se vendió. Entonces coloco acá, valores aquí, métodos de pago acá, y fíjense que acá ya me está mostrando, ya no me está mostrando como pasaba antes, que me lo mostraba con el ref payment, me decía FP01, FP02, y yo no sabía qué correspondía a cada uno de esos FP. Ahora sí podemos identificar a qué corresponde cada uno de ellos, porque ya tenemos los atributos que nos entregan las tablas de dimensiones. Y lo mismo puedo hacer con el nombre del producto. Miren, acá me entrega el nombre del producto, o lo podemos hacer por categoría de producto, o lo podemos hacer por región, ¿sí ven? Con cualquiera de las variables vamos a poder trabajar porque ya tenemos integrado nuestro modelo de datos. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? Claro, claro. ¿Me confirman, por favor? Excelente. Bueno, entonces aquí ya tenemos consolidada nuestra data, nuestro modelo de datos, para poder empezar a hacer la construcción de nuestras visualizaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Si se dan cuenta, les he dado un recorrido desde la importación y transformación y ahora vamos a pasar a la visualización. ¿Listo? Vamos a entender todo el proceso, cómo se hace. Porque desde el viernes vamos a empezar a trabajar una data un poco más robusta y vamos a empezar a ver algunos atributos adicionales, como por ejemplo la normalización, botones de configuración en el query,
temas de KPIs, ¿listo? Y otros elementos que nos van a servir para robustecer el informe, ¿listo? Por el momento, quiero que primero nos llevemos una idea de cómo es el proceso hasta crear la visualización, ¿de acuerdo? ¿Claro, claro? Bueno, entonces, ya tenemos acá nuestra tabla dinámica con el modelo de datos. Entonces aquí, antes de crear las visualizaciones, cuando nosotros vamos a crear las visualizaciones, hay algo muy importante que debemos hacer antes y es identificar lo que queremos hacer. Eso yo les decía al inicio del EDT, les contaba, venga, lo primero que yo tengo que hacer es tener claridad qué quiero mostrar. ¿Cierto? Entonces, el primer paso es validar el requerimiento de información. Con esa validación del requerimiento de información hago un proceso de recolección y transformación de los datos. Limpiar los datos atípicos, los datos vacíos, los errores, ¿cierto? Que es lo que ya hemos aprendido. Luego viene una fase de normalización que no le hemos visto y que en esta tabla no ameritaba hacer normalización, pero ya les voy, el viernes vamos a trabajar una tabla que sí requiere una normalización. Es normalización de los datos. Luego viene precisamente la construcción del modelo, que ya lo hicimos. Y luego viene un paso iterativo del primero y es la construcción, o más bien, la alineación, porque las preguntas ya las tenemos, pero la alineación de preguntas de investigación. Entonces, estas preguntas de investigación desprenden de esta validación de requerimientos de información. O sea, el primer paso es, bueno, el gerente necesita un informe de ventas. Listo, necesita un informe de ventas, pero ¿qué necesita puntualmente? Ah, no, es que él necesita saber cómo le fue a los vendedores y cómo le fue a las regionales y cuál fue el método de pago preferido y quiere saber pues, cómo fue la rotación de los productos, qué categorías se vendieron más. Esos son los requerimientos de información. Yo arranco con eso previamente establecido para poder definir de dónde saco y qué tipo de datos voy a sacar para construir el modelo. Pero en el paso quinto, nuevamente me detengo un momento y digo, listo, ya tengo la data, ya tengo la orientación, el requerimiento de información, pero ahora puntualicemos qué es lo que queremos mostrar, ¿sí? Y ahí es donde viene la construcción de las preguntas de investigación, ¿listo? Y para la construcción de las preguntas de investigación es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Podríamos decir que existen tres tipos de preguntas de investigación. Preguntas univariadas, preguntas bivariadas y preguntas multivariadas. ¿Listo? Las preguntas univariadas, como su nombre lo indica, pues utilizan una sola variable. ¿Listo? Una sola variable. Las preguntas bivariadas, dos variables. Y las preguntas multivariadas, tres o más variables. ¿Vale? ¿Qué característica tienen las preguntas univariadas? Pues las preguntas univariadas son preguntas que tienen una variable, vamos a llamarlo una variable principal, ¿listo? Una variable principal, vamos a llamarla BP. Mientras que las preguntas bivariadas tienen una variable principal y una variable secundaria, ¿listo? Normalmente esta variable secundaria funciona como una variable de segmentación, ¿listo? Una variable de segmentación. Y acá es muy importante resaltar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre segmentación y filtro? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué diferencia habrá entre segmentación y filtro? ¿Qué opinan? Ellos con tus propias manos. En una segmentación podría definir como una serie de variables y en un filtro solamente estaría filtrando una opción. Pero Ok. sí, eso es lo que sería. Listo. Que el filtro es ¿Qué más más? limitado. Bien, vamos por ahí, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Entonces, una segmentación es una clasificación del total. ¿Listo?
clasificación del total. O sea, yo cojo el total, por ejemplo, las ventas. Tengo 100 millones de ventas, ¿cierto? 100 millones de pesos en ventas, y las clasifico, las segmento en las regionales. Les muestro las 5 regionales, ¿sí? Cada una con su proporción de las ventas. Es como si estuviéramos haciendo una torta, ¿listo? Mientras que el filtro, ¿sí? Lo que hace es mostrar una parte del total, ¿listo? Mostrar una parte del total. Entonces, el filtro y la segmentación me dan el mismo resultado al final, ¿sí? Si yo, por ejemplo, y les voy a mostrar aquí puntualmente, si yo digo, oiga, necesito saber, miren acá, necesito saber el total de las ventas, ¿sí? El total de las ventas, pues yo no necesito segmentar. Esto sería una pregunta univariada, ¿listo? Univariada, porque estoy manejando una sola variable, que es el total de las ventas. Entonces, acá que estoy trabajando la variable ingresos, ¿cierto? O en este caso se llama amount. Entonces, con la variable amount, tengo una pregunta univariada. Pero si yo pregunto cuál es el nivel de ventas por regional, estoy trabajando una variable, una pregunta bivariada. ¿Listo? Una pregunta bivariada. Y en este caso la pregunta bivariada está trabajando una variable secundaria de segmentación. ¿Por qué segmentación? Porque me está mostrando el total, los mismos 33.630 millones, pero me los está agrupando entre las diferentes regionales. ¿Listo? Eso sería una variable de segmentación. Caso contrario a una pregunta bivariada que tenga no segmentación, sino que tenga filtro. ¿Listo? Entonces aquí lo que me va a decir es no cuánto fueron los ingresos por regional, sino me dice, por ejemplo, cuánto fueron los ingresos para la regional centro. Entonces yo aquí no voy a mostrar todas las regionales, solamente voy a mostrar la regional centro. ¿Listo? Esto es una pregunta bivariada de filtro y esta es una pregunta bivariada de segmentación. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Muy bien. Ahora, también podemos tener preguntas multivariadas. Y una pregunta, bueno, y entonces acá variable de segmentación. ¿Listo? Puede ser de segmentación o puede ser de filtro, ¿no? Ya sabemos que cualquiera de las dos puede aplicarnos en este caso. También podemos tener preguntas multivariadas que tienen 3 o más variables. Normalmente estas preguntas multivariadas están muy relacionadas con temas de temporalidad, normalmente. No quiere decir que solamente aplica temporalidad. Usted puede aplicar varias variables, ¿sí? Valga la redundancia, en el análisis y usted hace un análisis multivariado, ¿vale? Pero normalmente uno las asocia a un tema de temporalidad. Entonces aquí vamos a tener una variable principal y 2 variables secundarias, ¿cierto? O 3 o 4 variables secundarias. Y esas variables secundarias, algunas funcionarán como segmentación y otras funcionarán como filtro. ¿Listo? Ya digamos que eso depende del tipo de análisis que nosotros queramos hacer. Entonces, siguiendo acá con el ejemplo, una variable, una pregunta multivariada puede ser, por ejemplo, me pueden decir cuál es el nivel de ventas multivariada. ¿Cuál es el nivel de ventas por regional? ¿Sí? Para cada trimestre. Me pueden preguntar para cada trimestre. Entonces yo sencillamente pues saco acá, bueno, acá en el date, acá me lo va a arrojar, acá me va a arrojar por año, ¿sí? Puede ser por año. Acá me desprende, entonces voy a decir solamente por año, por lo que tenemos tanta información, entonces quitemos los campos de meses y trimestres y solamente vamos a dejar el año. Entonces acá, fíjense que me está mostrando la variable de amount, de ventas, la variable de regional y la variable de date o de fecha como tal. Entonces, esto sería una pregunta multivariada de segmentación, ¿listo? Pero también yo puedo tener una variable, una pregunta multivariada de filtro y entonces ya no digo, muéstreme
las regionales por cada año, sino le digo solo muéstreme el último año, 2023. Entonces ahí estoy trabajando igual 3 variables, pero la variable date se está convirtiendo en una variable secundaria de filtro. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Claros hasta ahí? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros consolidemos unas buenas preguntas de investigación a partir de la data y de los requerimientos que encontramos en el punto 1. ¿Listo? Porque si nosotros consolidamos unas muy buenas preguntas de investigación, pues vamos a poder tener unas muy buenas respuestas de investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a construir una serie de preguntas con los datos que tenemos y vamos a ir construyendo las visualizaciones que más se acomoden, ¿cierto?, a el requerimiento que tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos preguntar cuál fue el nivel de ingresos, de la empresa, ¿sí? ¿Cuál fue el nivel de ingresos de la empresa? También podemos ver, por ejemplo, cuál ha sido el comparativo de ingresos por año. También podemos mostrar cuál ha sido la tendencia de ventas por regional. También podemos preguntar cuál es el producto de mayor nivel, o cuál es el top, más bien, el top de productos de mayor nivel de ventas. También podemos preguntar cuál es la participación o cómo participan los métodos de pago en las ventas, ¿sí? Y estas serían algunas de las tantas preguntas que podríamos construir. Ahora bien, antes de construir los gráficos, ¿cuáles de estas preguntas de investigación consideran que son más importantes? ¿Las univariadas, las bivariadas o las multivariadas? ¿Cuáles consideran ustedes que es la pregunta de las preguntas más importantes? ¿Estás con la bebé? Dependiendo del nivel de profundidad donde quiera llegar en los reportes. Excelente, Carlos. Es que todas tienen Las tres son igual de importantes, ¿sí? Yo he encontrado informes donde solo trabajan preguntas univariadas o donde solo trabajan preguntas bivariadas. No, un muy buen reporte va a integrar de las 3 tipos de preguntas, ¿sí? Eso depende del enfoque, del alcance, de la profundidad que se le quiera dar al informe. Ahora, segunda pregunta. Ya te doy la palabra, Freddy. Segunda pregunta. ¿Con cuál deberíamos arrancar? ¿Con preguntas univariadas o con preguntas multivariadas? ¿Qué opinan? Preguntas univariadas a nivel general y después podemos desplegar a profundidad. Excelente. Entonces arrancamos con preguntas univariadas para dar contexto. Siempre cuando vamos a hacer una narrativa, sea en Excel, en Power BI, en Tableau, en el que sea, deberíamos arrancar con unas preguntas univariadas. ¿Por qué? Porque eso nos da el sustento, nos dan el consolidado desde el cual vamos a trabajar. ¿Listo? Cuando lleguemos al segundo curso, vamos a darnos cuenta, bueno, acá también lo vamos a ver, pero vamos a darnos cuenta de la importancia que tienen esas variables, esas preguntas univariadas para dar contexto y narrativa al análisis que estamos dando con el informe. ¿Listo? Entonces siempre arranquemos con preguntas univariadas y le vamos a ir dando un despliegue a los contenidos a partir de esas preguntas que estamos planteando. Y aquí hay un elemento adicional. Mi recomendación es traten de construir en lo menor posible preguntas multivariadas o bivariadas con filtros, con variables de filtros. Usted puede trabajar con segmentaciones como quiera hacerlo, pero evite en la medida de lo posible generar variables de filtro. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, está haciendo un reporte, está haciendo este reporte que estamos construyendo acá, para usted, ¿cuál sería más relevante? ¿Mostrarlo de esta manera y que usted identifique qué centro tiene este valor? ¿O mostrarlo de esta manera donde usted solamente va a ver el centro? ¿Sí? Pues obviamente, si usted tiene el punto de comparación, le va a aportar mayor información. Entonces, dentro del storytelling, usted debe garantizar que sea el usuario
el que interactúe con el dashboard, no usted. ¿Sí? Puede que usted diga, no, es que yo soy de la regional centro, entonces yo quiero mostrarle la regional centro. Sí, válido, pero ¿y si hay una persona que quiere ver la regional norte? Si usted tiene esto filtrado de esta manera, la persona no lo va a poder ver. Mientras que si usted lo tiene segmentado de esta manera, la persona sí va a poder interactuar y va a poder ver cualquiera de las regionales. ¿Listo? Entonces, en la medida de lo posible, traten de no integrar preguntas que incluyan variables secundarias de filtro. Ya si es muy necesario, si usted, por ejemplo, no, es que vamos a mostrar solamente, somos un holding y solamente queremos mostrar un segmento del negocio, perfecto, pero de lo contrario, trate de no hacerlo para que no pierda interacción. ¿De acuerdo? Claro, claro, hasta ahí. Profe Eduardo. Hola, profe. Cuéntanos. Profe, una pregunta. Pues por casualidad no habrá algún material de apoyo o como un paso a paso de este proceso que para los que por primera vez lo utilizamos, pues aquí en el momento entendemos y de pronto no, por lo menos a mí no me está dando tiempo de ir al ritmo. Profe, Entonces, como profe puedo Frey, hacerlo. ¿Ah? aló, perdóname que es que se me fue la conexión. ¿Me puedes repetir, por favor? Que si de pronto. Aló, aló. Profe. Sí, le escucho. Sí, dime, ya te escucho. Que si por casualidad de pronto tenga usted algún material que nos indique el paso a paso de estos procesos. Uh-huh. En el material de apoyo que yo les compartí por el Classroom, hay una serie de textos que precisamente nos habla de transformación y de analítica de datos, profe. Ahí vas a poder encontrar todo lo que estamos hablando, un poco más detallado para que lo puedas revisar. ¿Listo? Ok, muchas gracias, señor. Muy amable. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos entonces nuestras preguntas de investigación. ¿Listo? Vamos a empezar a hacer la construcción de los objetos visuales. Cuando nosotros estamos en Power BI, vamos a aprender que el objeto se crea directamente. O sea, yo cojo el objeto, cargo los datos y empiezo a jugar con ello. Cuando estamos en Excel, tenemos que hacer un paso previo y es construir primero unas tablas dinámicas. ¿Listo? Porque con esas tablas dinámicas es que vamos a poder consolidar los gráficos o las visualizaciones con las que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, estas van a ser las preguntas. Estas van a ser las preguntas. Van a ser las preguntas de investigación que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creamos las tablas dinámicas? Voy a borrar esta hoja. Voy a borrar esta hojita. Y vamos a hacer la construcción aquí. Entonces, ¿cómo se crean las tablas dinámicas? Pues sencillo, vamos a insertar tabla dinámica desde modelo de datos y le decimos que no la inserte en la hoja de cálculo existente. Entonces ahí ya queda creada la tabla dinámica y con eso pues vamos a empezar a construir o a responder más bien estas preguntas de investigación. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿cuál fue el nivel de ingresos de la empresa? Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito solamente sacar el monto, ¿sí? De ventas. Entonces, esta tabla de un solo registro me responde a esta primera pregunta de cuál fue el nivel de ingresos de la empresa. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido el comparativo de ingresos por año? Ok. Pues, aparte de mostrar los 33.000 millones de ingresos, me lo quiere mostrar por año. Entonces, sencillamente yo voy acá y busco el date año y lo coloco en las filas y ahí me está mostrando las ventas para cada uno de los años. ¿Listo? Tercera pregunta. ¿Cuál ha sido la tendencia de ventas por regional? Listo, entonces aquí pues vamos a construir una pregunta, vamos a construir un gráfico multivariado. ¿Cuál ha sido
la tendencia. Entonces acá, vamos a pegarlo acá. Listo. Y entonces vamos a copiar esta tablita. Y me dice cuál ha sido la tendencia de ventas por regional. Entonces, ojo porque aquí vamos a necesitar hacer una tabla un poco más robusta. Y es que el año lo vamos a colocar en las columnas para ver el consolidado. Y en las filas vamos a colocar la región para ver la tendencia. Recuerden que la tendencia se evalúa a lo largo del tiempo. Entonces acá estamos mirando cómo se han comportado las ventas a lo largo de los 3 años para cada una de las regiones. Acá podemos inclusive quitar estos totales, ¿cierto? Quitar suma de amount, perdón. Acá vamos a darle en opciones de tabla dinámica y totales y filtro, mostrar totales por filas, mostrar totales por columna y le damos a aceptar. Y ahí ya nos mostraría los totales. ¿Listo? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el top de productos de mayor nivel de ventas? Entonces, vamos acá, peguémosla aquí. ¿Cuál es el top de productos? Entonces, me traigo esto para aquí, me lo pego acá, y entonces necesito mirar el top de productos. Pero para mirar el top de productos, primero necesito ver qué productos se vendieron. Entonces voy a la referencia de productos y traigo la variable nombre de productos para que me haga un listado. Este es el listado de productos. Hay en total 24 productos y vamos a mirar el top 5, ¿sí? Para que no sea tan grande. Entonces, top 5 de los productos de mayor nivel de ventas. ¿Cómo generamos un top? Entonces, nos vamos a ir acá a este botoncito y en este botón le vamos a decir filtros de valor, ¿listo? Y en filtros de valor, al final nos aparece una opción que se llama 10 mejores. Entonces, le damos ahí en 10 mejores y le digo, no, yo no quiero ver los 10 mejores, quiero ver los 5 mejores por la suma de amount, ¿listo? Suma de amount y le damos a aceptar. Y entonces ahí me muestra y me dice, mire, estos son los productos de mayor venta en la historia. Si usted quiere mirarlo para 2000, por ejemplo, ¿cuál es el top 5 de productos de mayor nivel de ventas? Ahí lo estamos haciendo con el total, o sea, de los 3 años, ¿sí? Si quiere mirar solamente el año, pues filtra de ahí y coloca 2023. ¿Listo? Entonces aquí nos falta un paso y es ordenarlo. Vamos a ordenar, le vamos a decir más opciones de ordenación de manera descendente, pero no por el nombre del producto, sino por la suma del monto. Y le damos a aceptar. Entonces fíjense que el producto más vendido fue ciruelas secas, luego peras secas, luego arroz de grano largo, luego pasta pene y finalmente café. Esos son los 5 productos más vendidos en la empresa. ¿Listo? Última pregunta. ¿Cómo participan los métodos de pago en las ventas? Es una pregunta categórica. Simplemente vamos a traigamos nuevamente esto acá, peguémoslo aquí, y le vamos a decir métodos de pago. Entonces me voy aquí a referencia de pagos, métodos de pago, filas, y esta sería la participación, ¿sí? Nuevamente aquí podemos organizar de mayor a menor, opciones de ordenación, descendente por suma de monto, aceptar, y resulta que la forma de pago más común fue el cheque, luego el efectivo, luego crédito 15 días y por último la tarjeta de crédito. Y aquí, mis estimados, tenemos nuestras preguntas de investigación. ¿Listo? Acá ya tenemos las preguntas de investigación y tenemos las tablas que nos resumen los datos. Ya tenemos gran parte de la tarea desarrollada. El paso siguiente es precisamente construir los gráficos, ¿sí? Para responder esas preguntas. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Por el momento no, señor. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, les voy a compartir este archivo en este momento y nos queda la siguiente tarea. ¿Listo? Vamos a investigar los diferentes tipos de gráficos que maneja Excel. Ustedes lo ven acá, miren. Gráficos recomendados. Y acá tenemos todos los gráficos, columnas, líneas, circulares, barras, áreas, dispersión de mapa, cotizaciones, superficie radial, rectángulos, proyección social, histogramas, cajas y bigotes,
cascadas, embudos o gráficos combinados. Entonces quiero que por favor, en este rato que nos queda, investiguemos cada uno de estos tipos de datos. Podemos ingresar a ChatGPT, a Gemini, a Cloud, a Copilot, y le van a preguntar, ¿sí?, cuál es la descripción, la funcionalidad de cada uno de los tipos de gráficos que existen en Excel. Y con eso, con esa tablita que les va a generar, quiero que me ayuden, uno, a entender el tipo de gráfico, que eso lo vamos a hablar en la próxima sesión, y dos, a construir un gráfico para cada pregunta de investigación. Usted dice, oiga, este me parece que según lo que encontré, le sirve más un gráfico de barras, a este le sirve más un gráfico de torta, a este le sirve más un histograma, a este le sirve más tal. ¿Listo? Y vamos a construir los gráficos aquí al ladito. Y vamos a construir los gráficos aquí al ladito. Y la próxima sesión les voy a preguntar a algunos de ustedes para que nos muestre cómo les fue en esa construcción de los gráficos. ¿Listo? ¿Claro, claro? Sí, señor. ¿Clara Sí, la señor. actividad? Listo. Entonces recuerden, van a trabajar desde la tabla, desde el archivo que les voy a enviar. ¿Listo? Para que todos hablemos el mismo idioma. Pero sí quiero que por favor construyan ustedes mismos sus tablas dinámicas. ¿Listo? Con las preguntas, sepan cómo se construye la tabla dinámica porque lo vamos a necesitar para cuando estemos haciendo la siguiente actividad o el siguiente ejercicio que les voy a entregar el día viernes. ¿Listo? Dime, Brigitte. Profe, una pregunta, ¿será que puedes repetir la tarea, por favor? Les voy a enviar el archivo que estoy trabajando. Quiero que por favor investiguen, si quieren mirar los libros, si quieren hacerlo por inteligencia artificial. Lo que quiero es que me averigüen para qué sirven, qué características tienen cada uno de los tipos de gráficos que encuentran en Excel. El de barras, columnas, circular, histogramas, dispersión, todos ellos. Y cuando tengan claro para qué sirve cada uno, que definan ustedes mismos para cada pregunta de investigación que dejamos aquí, para cada una de estas 2, 3, 4, 5 preguntas, cuál sería el gráfico más apropiado. ¿Listo? Y lo va a construir. Le va a construir el gráfico. ¿Listo? Esa sería la tarea para el viernes. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno, estimados, entonces ya mismo les envío el archivo y nos vemos el día viernes, 7 de la mañana, ¿es? Sí, 7 de la mañana, para desarrollar nuestro, terminar este ejercicio de visualización y poder pasar al segundo ejercicio de nuestro curso, donde vamos a aprender a hacer procesos de normalización de datos. ¿Listo? Bueno, estimados, una excelente noche para todos. Nos vemos el día viernes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche.